Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Sergio. Hola, muy buenos días a todo el mundo. Son las 8:02 de la mañana. Bienvenida especialmente Claudia Álamo, que se reintegra al panel conductor de tanto Desde Cero, de donde nunca debió haber salido. Claro, nunca jamás. Estuve como 3 meses porque fuera de la... aquejada de una grave enfermedad. Después de 2 días ya estoy de vuelta. Bienvenida Claudia, Luciano Cuscoque, muy buenos días. Rafael Gumucio está temporalmente fuera del programa. Fuera Solo de por servicio. hoy Está temporalmente fuera de servicio. Y Patricio Fernández está en servicio parcial. Está en servicio, no, está en importante servicio porque han pasado noticias muy relevantes en La Habana, no solo la visita del Papa Francisco, sino que ahora el gran acuerdo. Este sorpresivo acuerdo. Pero la sorpresiva comunicación de que el acuerdo entre la FARC y el gobierno de Colombia ya está en marcha y que en marzo de 2016 se terminaría firmando la paz definitiva. Viajó el presidente Santos a Colombia ayer y se reunió con uno de los líderes de la FARC. Y bueno, vamos a hablar de eso. Fue entregada la información en vivo. Todos de blanco, además. Todos de blanco, con unas camisas el dato frío, con unas camisas de lino maravillosas. Y es una noticia. Canje en Guayabo, todo. Ya vamos con las noticias en este día, jueves 24 de septiembre. La presidenta Michelle Bachelet se reunió con los exmandatarios Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera en la antesala del fallo de La Haya. Aclaró que Chile puede esperar con tranquilidad este veredicto. Además, Cancillería emitió una dura declaración contra Bolivia, aludiendo a los decomisos de cocaína en la frontera y recordó las franquicias para el comercio altiplánico. Por su parte, según la encuesta nacional Bicentenario, un 86% de los chilenos descarta dar un acceso soberano al mar a Bolivia. La presidenta Bachelet también lamentó, y ayer habló en un matinal de Megavisión con Lucho Jara, lamentó los rumores sobre su posible renuncia y aseguró que no hay razón y tampoco quiere renunciar. La jefa de Estado agregó que su salud es bastante buena y señaló que se hacen los chequeos médicos ella misma. Dice que se toma la presión, que se toma la pastillita de la presión y que toma 80 miligramos de aspirina. Claro, y sería. Esperemos contar. Sí, y también se despachó otra frase, que como que ella tenía un dicho que decía siempre puede haber un día peor, o una cosa por el estilo, ¿no? Sí. Y no sé. Después de los granizos de anoche me desperté pensando y dije, capaz que es una buena frase. No, yo creo que es una frase que se comenta un poco a nivel doméstico, entre personas de confianza, como diciendo siempre puede ocurrir alguna otra eventualidad. Sí. Yo lo único que lamento es que más allá de la oposición a la presidenta Bachelet, es que se desvirtúe finalmente la institución republicana de la presidencia de la República. Creo que en un país tan presidencialista es importante que siempre el rol del presidente esté ajustado, muy claro, muy ajustado. No me gustan los rumores sobre renuncia, me parecen absurdos, hayan salido donde hayan salido. Hagamos los titulares y comentémoslo. Yo creo que la aparición de Michelle Bachelet ayer marcó 2 puntos de inflexión respecto de lo que venía. Pensé que había marcado 2 puntos de rating. Claro, y ahí ya se destruyó todo. Pensé que iba a decir eso. No, 2 puntos de inflexión. Yo creo que la imagen que aparece ya con todos los presidentes de la República para esperar la resolución de la Corte de La Haya hoy marca en el fondo una plataforma. Lo había hecho en el caso peruano. Es lo que se espera más de ella. Pero ayer el discurso de los presidentes había una unidad, como que se notó un bloque compacto. Estamos hablando además de un expresidente como Ricardo Lagos, que había hecho puntos de diferenciación con Michelle Bachelet, o de Sebastián Piñera, que ha criticado también, pero hablemos de eso. Vamos a hablarlo. En su segunda declaración ante el fiscal Luis Toledo, el hijo de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, aseguró que se enteró por la prensa de los negocios de Cabal y que fue envuelto en el caso para involucrar políticamente a la mandataria. Dávalos reiteró que su única participación en la compra de terrenos en Machalí fue la reunión con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luxich. Hay gente para convidarse a almorzar. Para comentario posterior también. También, vamos a hablar de eso. Para convidarse a almorzar por un aviso económico, ¿no? Porque cómo se enteran todos por la prensa esta familia. El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, confirmó El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, confirmó la postergación por unas semanas del inicio del proceso constituyente, el cual se había fijado en un comienzo para este mes. Según explicó el vocero, la presidenta acogió la petición de la nueva mayoría, pero también indicó que la decisión estuvo influida por la emergencia vivida en la región de Coquimbo, naturalmente, en la que ya se registran 14 muertos.
Y el oficialismo muestra sus diferencias a días de que ingrese el proyecto para la gratuidad en la educación superior para el año 2016. El nuevo modelo de financiamiento ha dividido las posiciones entre los partidos de la nueva mayoría, y es así que mientras la Democracia Cristiana propone un modelo de financiamiento vía becas, el resto apoya un cambio de sistema. Más aún, lo que se llama la bancada estudiantil fue un poco más allá. Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Boric salieron a cuestionar esta política de becas y de vouchers y reivindicaron la educación como un derecho social. Aquí se abrió de nuevamente una divergencia en el tema. Sí, esto también es para comentarlo largo en un ratito más. Voy a poner todos estos temas en tabla. Poniendo temas en tabla, porque vamos a ir abordándolo. Colombia y las FARC anunciaron que firmarán la paz a más tardar el 23 de marzo de 2016. Con el presidente Juan Manuel Santos y el jefe guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko, reunidos sorpresivamente en La Habana, se acordó una jurisdicción especial para la paz. El gobierno otorgaría una amplia amnistía, pero no serán objeto de indultos las conductas de lesa humanidad. Y en su reunión oficial con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el Papa Francisco, que ya aterrizó en Norteamérica, se presentó como un hijo de familia de inmigrantes e instó, en un país construido en gran medida por familias así, de inmigrantes, admitir, dijo el Papa, que el sistema de vida vigente genera millones de excluidos. El pontífice también planteó a Obama la necesidad urgente de solucionar el problema del cambio climático. 18 discursos tiene preparado, dicen el Papa Francisco, digamos, intervenciones públicas en Estados Unidos. Sí, y recordemos que la encíclica recién publicado, Laudato Si, precisamente habla del tema del cambio climático, que le interesa mucho. La Unión Europea acordó generar más fondos y un mayor control de las fronteras para afrontar la crisis de los refugiados. El presidente del Consejo Europeo aseguró que el caos actual debe terminar, refiriéndose a los límites fronterizos del bloque. Los países reunidos en una cumbre en la ciudad de Bruselas decidieron además construir centros especiales para recibir a los inmigrantes. O a los migrantes. Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en México iniciaron un ayuno de 43 horas. Los familiares que exigen la presentación con vida de sus hijos se reunirán hoy con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto a días de que se cumpla un año del secuestro de los normalistas. Y al menos 220 personas murieron y 450 personas resultaron heridas en una avalancha de peregrinos en las afueras de la ciudad saudita de la Meca. Esto es donde 3 millones de personas participan en el rito musulmán de la peregrinación, y esto fue lo que informó la Defensa Civil Saudita. La avalancha ocurrió a las 7:05 hora local en la zona de la mina, situada a unos 10 kilómetros al este de la Meca. 220 personas murieron y 450 resultaron heridas en esta avalancha. Siempre es peligrosa la situación que se forma en la Meca para la peregrinación de los musulmanes, porque la cantidad de gente que se agolpa ahí, probablemente la poca claridad de vías de evacuación y de otras medidas de seguridad suelen producir accidentes como este. Este es de una gran escala de todas maneras. 8:10 de la mañana de este jueves 24 de septiembre. Ayer empezó la primavera, finalmente habíamos tenido esa discusión la semana... Fue el comienzo científico de la primavera. 21... No. Claro, pero el equinoccio de primavera se produjo en la madrugada del 23, un poquito antes del amanecer del 23 de septiembre. A las 5 de la mañana. 5:50 de la mañana, claro. Una cosa así. Pero ¿qué te va pareciendo? Qué rico, tenemos un día muy primaveral. Sí, bueno, está raro. Me puse mi vestidito de margaritas y cachaste que no miraste la ventana y dijiste no. Dije no era. Pero ustedes soñé o hubo mucho granizo anoche. Hubo granizadas, sí. Hubo una granizada. Pero caché que había llovido. No, pero una granizada así como se siente por el sonido de los golpes, que ya no son gotas, sino que es un sonido mucho más contundente, sólido. Como como una zapateada arriba del techo. Ha estado raro, Ha estado raro. Chile está más húmedo, además. Está todo raro en realidad. Sí. No solo el clima. Todo extraño. ¿Este año es del conejo? No, este es el año de la cabra. Bueno, a eso tal vez se refería la presidenta Bachelet cuando ayer en esta... Vamos con Bachelet. Sí, haciendo el link. Es muy rápido. Cuando dijo que a raíz de las catástrofes naturales que habían azotado distintas regiones del país, ella estuvo como a punto de acuñar el lema "cada día puede ser peor". Lo dijo bromeando con Lucho Jara en el matinal de Mega. Pero obviamente las palabras se convirtieron también en una metáfora política que fue analizada y también tomada a la broma por partidarios y detractores del gobierno. Que obviamente eso de que cada día puede ser peor también no es solamente aplicable a las condiciones atmosféricas del país, a los aluviones, las marejadas, los temblores, los maremotos, sino que también
a el clima de pérdida de apoyo político en que se ha visto envuelta la gestión de la Yo me presidenta preguntaba, Bachelet. cuando la presidenta dice cada día puede ser peor, yo creo que que algo probablemente en este tiempo y a propósito del caso Cabal, que ya hablaremos, Michelle Bachelet perdió esa frescura y ese optimismo. Ella irradiaba un cierto optimismo, como confiaba en la vida. Pero cuando uno dice cada día, si uno se levanta y dice cada día puede ser peor, ¿eso es optimismo o es pesimismo? O realismo. Con renuncia. A ver, sí, Puede ser optimismo. yo quiero abordar dos cosas Ya. acá. Primero, a mí me gusta que aparezca la presidenta y que esté más presente. Creo que, y lo decía antes, en un sistema presidencialista como el nuestro, la ausencia del presidente Genera vacío y el vacío genera vacío, y el vacío generalmente tiende a ser ocupado por voces que quieren ocupar ese lugar, Es ¿verdad? la esencia Entonces, de la política. yo creo que efectivamente ella vino a Chile un poquito obligada por las circunstancias, había cuenta que era el Mesías para salvar los restos de la concertación, que vino nueva mayoría, pero no con muchas ganas, ¿verdad? Esa es la idea que tengo yo. Creo que lo que hace la presidenta de ir un poquito, de estar más presente, de juntarse con los presidentes, es bueno para el sistema que nosotros tenemos. Es bueno para el sistema político. A mí no me gusta cuando se habla, lo decía, de los problemas de salud de la presidenta, independientemente si son ciertos, si son mentiras, y de dónde emerge el rumor, ¿verdad? Porque algunos dicen, mire, esta es la estrategia de victimización 2.0, o es un invento de la derecha para desestabilizar el gobierno. Me parece que, bajo todo punto de vista, para derecha, Por izquierda, para quien cualquiera de sepa, los dos lados. es malo. Pero no me gusta que la presidenta diga una frase como, nosotros hemos acuñado la frase, mañana puede ser peor, Cada día puede ser peor, porque me parece que es una frase que se puede decir en términos domésticos, que responde a una realidad en donde ella es una realidad más de campaña divertida, donde ella está cercana, ahí, pero no me gusta que ella lo diga. Sí. No, estoy de acuerdo contigo. Me parece que genera todo tipo de suspicacias y que alimenta precisamente lo que hoy día no está pidiendo la gente, que es más republicanismo, que es más una persona más fuerte. Dos cosas. Una, estoy de acuerdo contigo que la presidenta Bachelet ayer salió y salió de una manera distinta a como venía apareciendo. Salió más risueña de partida, y eso también puede interpretarse como una señal. Salió más ella. ¿Buscada o no? Salió más ella, salió más en ella. Lo que habíamos visto hasta ahora, una presidenta más bien ofuscada, con un rictus en la cara. Abatida por los acontecimientos. Súper abatida, y evidentemente eso, bueno, como no, parte, digamos, según una encuesta de Imaginación, el 60% de las personas ponen en el caso Cabal la caída de la baja de la popularidad de la presidenta. Tiene el conflicto en su núcleo íntimo. Y aparece más risueña. Es cierto que en esa cosa coloquial de que cada día puede ser peor, o sí, yo mismo me tomo la presión, cuando todos sabemos que cada presidente de la República tiene un doctor de cabecera. Sí, ella tenía Puxio, ¿te acuerdas? Sí, y cada presidente de la República tiene un doctor de cabecera. Eso es del ABC, digamos, del sistema operativo del poder. Pero por otra parte, Bachelet como que reconecta con aquello que ella es también. Y lo que fue en su primer gobierno, cuando tenía esta relación con Bielsa, cuando tuteaba la pelota y se le salía el zapato y se moría de la risa, con una frescura. Claro, pero es que ahí vivíamos todos una luna de miel, una suerte de luna de miel. Totalmente, pero y por eso creo que la frase de ayer responde a esa lógica. Y no a una lógica donde además le rebota que el hijo señala justamente que se entera el mismo día, que se entera por la prensa de las actividades de su mujer. Una gran lectora de la prensa, la familia Bachelet. Pero tremendo, se comunica. Yo hago una cosa súper políticamente. Los diarios están felices con esa familia. Yo te digo una cosa muy incorrecta en este minuto, porque además la cosa de ver ayer Twitter con el señor Dávalos, pero ¿y si no sabía? ¿Y si no sabía que en esta empresa... Pero si fue la reunión con Luxich, ¿cómo no iba a saber cuáles eran los negocios? Primero, él no dice que no sabía de los negocios. Él dice que no sabía que aquí había una negociación de precios de los terrenos de Machalí. Eso es lo que precisa la declaración. Y lo otro que precisa es que él no tenía idea de esta nueva arista que se abre en el caso Cabal, que tiene que ver con las licitaciones que se hicieron con una empresa para poder ganarse los derechos de los hospitales. Pero recuerda que hay 2 meses, mientras él era director de la Direcon, en que recibe sueldo. Y eso está en el reportaje. Y eso CIPER. es el tercer punto del que también, en que él dice que en el segundo semestre del año 2012, mientras él estaba en la Direcom, hizo también asesorías con Cabal, la empresa de su mujer, y recibía un sueldo por eso. Sí, de 2.800.000 pesos. Y él dice que eso no es ilegal porque hay un artículo él invoca, puntual. Un articulado.
Mira, a ver, Lo que pasa es que una cosa es sueldo de la la administración posibilidad jurídica de que está haciendo, te estoy diciendo lo que dijo Dávalo, no, sí, o sea sí. que la legislación le permite desarrollar actividades remuneradas siempre que no tengan que ver con el ámbito de interés de su labor como funcionario público y sin ocupar recursos fiscales. Sí, bueno, no se trata de una autoridad propiamente tal, era un cargo administrativo, eventualmente puede ser verdad, pero hay algo que está reñido por la ética, y entendemos también que esto ha tenido una modificación desde los casos ocurridos del caso de Penta en adelante, de cómo se enfrenta. Del subsecretario, Barner, que recibía sueldo del no, eso que es inaceptable. Y en este caso creo que también es inaceptable, pero los criterios debieran ser todos por igual. Debieran ser todos claros, y bueno, era una forma política de relacionarse. En el caso de Wagner, no, yo hago ahí la salvedad porque eso me pareció desde el principio siempre una frescura. Pero siento yo, la sensación que tengo yo es que hoy día precisamente nosotros le estamos pidiendo a la presidenta más presencia, estamos pidiendo liderazgo, conducción, pero el caso Cabal, creo que, como lo señala la encuesta, y las reformas, ¿verdad? Porque la reforma uno puede discutirlo porque es un tema más político. En el caso Cabal, creo que falta todavía un mea culpa sincero por parte de la presidenta, porque acá lo que se rompió fue una relación que es casi una relación filial, fraternal, de amor, por decirlo de alguna forma. Porque había una confianza que estaba depositada en ella como persona, no en la institucionalidad de la en el círculo más cercano, en el antiguo círculo más cercano a la presidenta, es decir, Rodrigo Peña y Lillo, y ese círculo que salió de La Moneda, se señala que uno de los quiebres principales tuvo que ver con eso. Y no solo ese grupo, sino que algunos asesores externos que normalmente aparecían a aconsejar a la presidenta, que desde el minuto 1 en febrero de este año le dijeron: presidenta, va a tener su declaración tiene que ser totalmente republicana y el corte con su hijo tiene que ser brutal. Es decir, usted tiene que pedir formalmente la renuncia de su hijo a La Moneda. Y eso ella lo evadió y lo quiso decir de una manera más suave. Pero hay problemas anteriores, sabiendo que existía Cabal, sabiendo que él había trabajado en la Direcon, que se había cuestionado desde hace mucho tiempo el asunto del Lexus. Ella lo nombra en un cargo que es administrativamente extraño, ¿verdad? Este director sociocultural nunca existió porque era un cargo que ejercían formalmente las primeras damas, ¿verdad? No le pone un sueldo. Entonces, ¿quién es lo que explica? Fue en su primer gobierno que hubo que recurrir a una designación administrativa. La Kenia Irman, la mujer de Sergio Vital, que además ejerció muy bien el cargo. Irmas. Sí, pero María Eugenia Irmas, ¿no? Sí. Cierto, y también se dice que ese mundo, su antiguo núcleo duro, le había dicho presidenta, no es conveniente. No es conveniente que usted tenga aquí en el núcleo. Pero bueno, una decisión presidencial, a todas luces ya sabemos que es un error. Esto pasó en febrero, estamos en septiembre, la presidenta sigue bajando. Yo creo que lo más complicado de eso ya no es solo analizar, sino que cuáles son la cantidad de hebras que el caso Cabal puede abrir. Porque si el caso Cabal sigue presente, si se empiezan a demostrar si la lista, por ejemplo, de Cytex se demuestra como que efectivamente hubo ahí cohecho. Y estamos hablando de que eso habría pasado bajo el gobierno de la presidenta. Que el socio de su nuera sería la persona que habría hecho estas transacciones. ¿Mauricio Valero? Sí. En ese sentido, yo creo que a su nexo con Patricio Cordero. Claro, Patricio Cordero fue la persona que entregó, el ex jefe comunal de Joaquín Lavín, estamos hablando de un hombre de la UDI. Sí. Y que también trabajó en el Ministerio de Salud. Exactamente. Entonces, si esa hebra, que además entiendo que a Guido Girardi le van a citar a declarar a la comisión investigadora del caso Cabal, porque él dice que él denunció que aquí le llegaban rumores de que habían tráfico de influencia en el Ministerio de Salud. Bueno, hay todo un tinglado nuevo que se abre que puede ser complejo, no solo respecto de la figura de Sebastián Dávalo, si fue ilegal o ilegal las asesorías que él hizo en el año 2012, se las hizo a Gonzalo Vialconcha, parcela o fondo o terrenos donde él se casó, además había una relación bastante más estrecha. Entonces yo creo que eso puede ser para la presidenta un forado abierto que por más que ella trate de levantar una nueva estrategia comunicacional, como el gobierno entiendo que está, digamos, concentrado y le está costando, por más que ella lo haga, eso la puede retraer y le puede estar robando muchas veces. Claro, y circula la interpretación como que hubo un punto de inflexión, como tú decías antes, Claudia, que la presidenta ahora está volviendo a ser ella misma, que está recuperando la sonrisa, por ponerlo en términos como no sé si cursi o metafórico, pero también es muy difícil hacer ese diagnóstico siguiendo aún presente el factor Cabal, que es un factor impredecible. Porque no fue un factor cerrado. Es muy inédito, además. Pero ¿por qué esta tendencia, esta propensión de
ir estirando los problemas hasta que agoten sus posibilidades, ¿verdad? O exploten. Pero como ¿por qué una es bomba. esto? Porque sí, creo que con el asunto de la reforma, con el realismo sin renuncia, la presidenta parece no ser de esas personas que toman una decisión y persisten en su objetivo, cuando efectivamente las mismas reformas que han demostrado tener a la mayoría de las personas en contra, no por el fondo, sino por lo mal hechas que están, ¿verdad? No empezaron a funcionar. Ella hizo un cambio de gabinete y luego de alguna forma vuelve a torcer el timón y dice, mira, esto es realismo, pero sin renuncia, los que leyeron una cosa no leyeron otra. En el caso de su hijo es tan claro como que ella salga a hacer una condena a los casos de corrupción, de tráfico de influencia, de privilegios indebidos, ¿verdad? Con respecto ahora, a su hijo, como señalabas tú, que hizo su primer caso. Ella siente que lo hizo, y que lo volvió a hacer. Pero ella puede sentir lo que hizo, pero la gente alrededor tendrá una opinión también. Porque yo creo que existe, que así como en la fotografía, que lo han dicho más grandes fotógrafos, existe una cosa que se llama el instante perfecto, el momento perfecto. Yo me pregunto, si hoy la presidenta se parara y dijera, mira, yo quiero hacer un mea culpa, tendría el mismo efecto. Yo creo que fue cuando se esperaba, que era febrero. Y por hay otra cosa que te iba a decir. Yo, a diferencia tuya, creo que al revés, que a la presidenta lo que se le critica ha sido la falta de flexibilidad. De no ir asomándose como que sí, bueno, si las reformas no están funcionando bien y el cuadro económico no es tan bueno, entonces que uno... Más que flexibilidad de dirección, de claridad. Bueno, ¿verdad? Eso es una cosa. Y respecto de su hijo, yo creo que uno puede extender en el caso Cabal lo que también ha visto en otros casos. Fulvio Rossi fue de las personas que del día 1 dijo, yo no tengo nada que ver con esto. Marco Enrique. ¿Para qué decir en el caso de Ena von Baer y todos los otros parlamentarios de derecha, salvo Iván Moreira, que es el único que dijo sí, me equivoqué, efectivamente estas boletas las hizo mi chofer, Claro, todos los demás, salgan aquí que el chofer lo dijo. todos los demás mintieron, o todos los demás trataron de alargar como si esto no se supiera, incluso Rodrigo Peñailillo, cuando dice Entonces, ¿qué sucede? Que a veces no se puede reaccionar porque algunos se resisten a entregar la verdad y porque los tiempos judiciales son distintos a los tiempos políticos. La justicia va develando y va entregando información de manera más lenta que los tiempos políticos. Entonces no calzan, y cuando no calzan las versiones se desajustan, y las versiones se desajustan, ¿y con qué empalman? Con esta enorme desconfianza ciudadana de que aquí todo el mundo está pasando gato por liebre. Mira, y la reacción de los alemanes de la Volkswagen es brutal, y yo creo que la política debiera estar en esa misma lógica. Hoy día no se resiste porque no se puede, lo que le sucedió a Matías Walker, de que finalmente tuvo que reconocer que había en la práctica mentido, sin reconocerlo, pero no podemos seguir en esta idea de que no reconocemos, porque mira, si la gente dejó de ser ingenua, dejó de ser tonta, tiene muchos más canales de comunicación, están permanentemente abiertos, y en ese sentido hay que salir a enfrentar directamente. Eso por último se agradece. Sí, no me creo... a Moreira, fíjate que a Moreira, a pesar de todo, le ha salido bastante más barato que a muchos, que a la misma yo creo que fue muy machito en ese sentido, entre colarse. Sí. Pero hay que decir algo, yo creo que si uno mira al mundo político, al mundo empresarial, e incluye a la iglesia, porque últimamente hemos visto, hay una negación, una desvinculación con el sentir ciudadano, como que hacen seminarios, se reúnen, hablan de cómo recoger la inquietud de esta sociedad. Un grupo de mismos, de iguales. Una sociedad que, así se dice, ya estoy, la palabra, empoderada, una sociedad que quiere participar, una sociedad que se ha democratizado y pide trato. Lo dicen, se juntan, lo hablan, pero no conectan. Siguen cometiendo los mismos errores de desconexión, de desafección. Formales de los 90. De decir, mira, no, en realidad tomé un avión, no habían pasajes de vuelta y resulta que estuviste 6 horas esperando el vuelo, que podrías haberte venido. En ese sentido encuentro que Jorge Pizarro, por más que ha sido súper criticado, pero fue también bien machito, dijo. Me vine, ¿y qué tanto? Me vine, po. Sí, pero perdona. No lo defiendo, te quiero decir que al final uno prefiere lo directo. De la Gran 7, porque lo que está pasando en Coquimbo es feroz. Pero por último se agradece, como decís tú, la honestidad. Pero desapareció, además, en Tongoy desapareció la playa Socos. Está el puro puente nomás. Es que increíble. Como un muelle. No, es más que increíble. Y eso es terrible para Tongoy en términos de turismo. Primero, para los que hemos crecido en Tongoy, aprendió a caminar en Tongoy, es dolorosísimo. Ya hablaba con gente que conozco,
el antiguo dueño de la Hostería Galvez, que no la que está la clásica Hostería Galvez, que viven de este turismo. La gente había invertido, todos los restaurancitos de la Playa Grande, habían invertido muchas lucas para tener todo el repertorio de comida rica para el 18 de septiembre, lo perdieron todo. Y ya en el temporal anterior de un mes atrás habían perdido la producción de ostiones. Es un lugar muy golpeado. Dicen que el mar podría retirarse, o sea, podría retroceder, ceder. Podría jubilar. En 4 meses más, y podría quedar nuevamente la playa de Socos ahí. Bueno, oye, chicos, muy húmeda, pero ¿y la Playa Grande no pasó nada? La Playa Grande no. Bueno, es que la Playa Grande nunca ha sido como muy visitada por bañistas, digamos. O sea, como más de pescadería. Claro, la persona. Es más de carpa. Claro, más de paseo también. Tiene como mucha de alga. alejarse, claro. Mucha alga. Pero no es para quitasol y paleta. No, bueno, eso es playa. Soco. Que la playa de Soco es exquisita, Claro, en eso. Exquisita. Y arena blanca. Chicos, otra cosa, vamos con el tema del momento. Todos los canales de televisión ya están transmitiendo en vivo. Los ojos están puestos en La Haya. Hoy la Corte de La Haya tiene que resolver. La AIGA tiene que resolver si acepta o no la objeción presentada por Chile. Esto por la demanda que había presentado Bolivia. Los periodistas que están en La Paz lo que relatan es una ciudad llena de banderas. Relatan una ciudad llena de banderas, mucha expectativa. Entiendo que Evo Morales va a dar un punto de prensa ahora. También se mantiene una cosa media irritada con la prensa chilena. Comentaba una periodista hoy de la radio Bio Bio cuando yo venía en camino, que hay periodistas de televisión a los que llegaron a las 3 de la mañana a la policía del hotel a pedirle su visa de trabajo, a golpear la puerta del hotel. ¿Ya? No, digamos, no es un trato amable. No es amistoso. No es lo más hospitalario. No es para nada hospitalario. Y la reunión de la presidenta, como ustedes bien decían, de la presidenta Bachelet con el expresidente Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Sebastián Piñera, que se mostraron todos muy amables. Encontré como que había una cosa media compacta que hace rato no se veía entre ellos. Sí. Va en la línea, y es lo que creen los analistas bolivianos, de que Chile no salga bien parado en este caso La Haya. ¿Qué sería no salir bien parado? Es que se rechace la objeción chilena, que el tribunal pueda aceptar la posición defendida por Bolivia, es decir, que sí tiene competencia para resolver la demanda, y con esto, ¿qué pasa? Continúe el juicio. Sí. Que ese podría ser el escenario más probable y sería una mala noticia para el gobierno chileno. Es el escenario más desfavorable a Chile, de 4 escenarios que se han barajado. Claro. El escenario más favorable es que se dé la razón completamente a Chile y se diga esta demanda no es admisible por el tribunal no tiene competencia para resolver sobre esta cuestión. Hay tratados que ya no se pueden revisar, que fueron suscritos con anterioridad a que se estableciera la Corte Internacional de Justicia y a la suscripción del Pacto de Bogotá, que reconoce a esta instancia como árbitro de temas limítrofe. Y el artículo número 6, la cláusula número 6 del Pacto de Bogotá, ¿verdad?, señalaría que si existiese un tratado anterior a la creación del tribunal, tendría necesariamente que declararse incompetente la Corte. Otro escenario probable es el que procede un poco de lo que se vio en el actuar de la Corte en la demanda peruana por el Triángulo Marítimo, en que podría haber una solución que acoja en parte las posturas de Chile como de Bolivia, y hay un cuarto escenario que es un escenario de postergación, de que el tribunal diga vamos a dejar esta decisión para más adelante, tal vez pida más antecedentes, y se prolongue aún más este proceso. Lo importante es que hoy día no se va a decidir sobre el fondo bajo ningún punto de vista, sino que se va a decidir exclusivamente acerca de la competencia o no de la Corte. Ese es el punto, ¿verdad? Y incluso la Corte podría en el otro escenario acoger una parte de ello, y en otra parte declararse incompetente. Por tanto, una solución que todavía me parece que de repente se hace mucha bola, mucho periodista. Bueno. ¿Existe como una especie de escalafón respecto a los periodistas que mandan o no mandan a La Haya? ¿Es un premio ir a La Haya versus ir a La Paz? Es una mezcla, yo creo que de popularidad, aceptación y conocimiento del tema. Depende de qué están hablando. Si es televisión, yo creo que sí. Si es televisión, van los rostros importantes. En medio escrito van los que saben más. Está Bustamante, Mauricio Bustamante en La Haya, Consuelo Saavedra en La Paz. En el caso de Canal 13, no sé quién está en La Haya. Generalmente mandan a Constanza Santamaría, porque vivió en Holanda. Está la Constanza Santamaría. Claro, y saben mucho del tema. Entrevista a Bulnes. En el caso de las radios que me han mandado, yo creo que son aquellos que siguen el tema y que manejan bien los que cubren Cancillería y temas internacionales. Lamentablemente nosotros tenemos a Pato Fernández en este minuto como nuestro corresponsal como corresponsal. De boletos como el diputado. No pudimos enviarlo, no alcanzamos, ¿me entiendes? Pero además todo lo que pasó con las FARC ayer, no alcanzamos a enviarlo a La Haya. La contingencia así. ¿Y Walker volvió a todo esto? ¿Quién? Walker. ¿Volvió? Walker Patricio. No, Walker Matías. Walker Matías, perdón. Sí, volvió.
yo pensaba, para Jorge Pizarro, me salto, pero Sí, dale nomás. para Jorge Pero Pizarro, sí, presidente de la Democracia Cristiana, esto no va a ser nada de fácil. Porque él ya asumió la presidencia de la Democracia Cristiana con un cuestionamiento feroz, que era la situación de sus hijos, que habían Las asesorías verbales. las asesorías verbales en el caso... Y los mismos hijos fueron con él al Mundial. No sé cuántos hijos tiene el senador Pizarro, pero estaba con hijos también en el Mundial de Me Rugby. parece que son 2 y fueron todos. Lo que él dice es que él compró estos pasajes hace un año. Con el último pago de las asesorías verbales. No sé, no me animo a eso, pero Pagaron la asesoría Claro. pero hay una cosa vamos. a favor, ¿ah? La gente que sigue el rugby es tan fanática como las personas que siguen el fútbol, o sea, es un No, sí, obvio. No, la pero gente- Mira, lo único que... Si los hijos podrían haberse quedado allá, si el que no debería haberse embarcado en el vuelo del Senado. Claro, lo único que los culpa de alguna forma es que efectivamente era un mundial, estas cosas no suceden Pero ¿cuál siempre. fue Él fue seleccionado nacional de rugby. Sí. Y fue dirigente del rugby chileno. Fue también. dirigente también, jugaba con Alamán, los dos Claro. eran rugby. Si uno podría hacer, yo siempre pensaba que uno puede hacer muy buen artículo político con los que son rugbyistas. rugbyistas, con los rugbyistas de la política. Y Paulsen no es de la política, pero ha hablado de política y sabe política, Pero también es forma rugby. parte del Estado. clima político, forma parte del Espérate, campo pero político también en chileno. el gobierno de Sebastián Piñera, no es por empatar, pero también hubo un ministro que se fue igual al Mundial. Lucho Mayor fue rugbyista también, perdón. Ah, no sé, entonces- Sí. Y fue ministro de Agricultura. Pero hubo un ministro también que algo sucedió y que estaba en el Mundial. ¿Quién fue, Goldborn? Puede haber, sí, creo que Sí, fue ¿no? Colón. Pero perdón, pero acuérdate que Piñera en su momento vio con los habitantes de Iloca el mundial teniendo entrada él en su momento país porque estaba convidado a la inauguración. Bueno, pero es obvio que un presidente no... Claro. Bueno, Bueno, sería pero el obvio colmo. que un No había senador pasado, que no, representa sí, no una circunscripción Sí, no, completa. distinto, si no, ¿por qué Sí. le damos tanta vuelta a No, decir, si oye, te que tanto Pizarro sí, debería es haber estado? impresentable, no Che, le damos más. ¿dónde está la carpetita? Tenemos noticias que darte sobre la carpetita, Claudia. ¿Ah? No, ahí está. No se fue. No se fue. No Está tenía, con un virus. Tenía patitas. Ay. Sí, Son oye, pero las 8 de la mañana. es importante y entre 33 medio minutos. señalar que el 86% de los chilenos descartan un acceso soberano a la encuesta de la Católica con Adimark. Es bien impresionante. Yo hubiera pensado que había gente que estaba más favorable a la salida al mar. Había cuenta que en su momento lo planteó Meo, lo planteó el senador Navarro, se pegó una vuelta de chaqueta importante, ¿no? ¿El senador, el MEO? No, el senador Navarro. Porque estaba con la postura MEO de acercar posiciones con Bolivia. Va más que acercar posición, yo creo que en algún minuto señalaba que había que darle directamente salida al mar. 8:34, aprovecha Sí. y paga todo con tus tarjetas de crédito Corbanca de 3 a 12 cuotas sin interés y participa por uno de los 5 viajes a Brasil que en septiembre Corbanca tiene para ti. Mientras usas tus tarjetas, más posibilidades tienes de ganar. Algunos buscan ver el mundo de un modo completamente nuevo y con una fotografía son capaces de despertar tu asombro. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto, All New Mazda 2. Desafía lo convencional, infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Con el nuevo Galaxy S6 Edge Plus, descubre más detalles, pantalla más grande con un tamaño perfecto y fácil de usar con una sola mano, más diseño, Dual Edge Display, bordes curvos y delgados que te darán una experiencia visual inmersiva, carga más rápida, en 90 minutos tendrás la carga completa. ¿Estabas esperando más de tu smartphone? Descúbrelo tú mismo, nuevo Galaxy S6 Edge Plus, el futuro es ahora. Vamos y volvemos, 8:34 de la mañana. La mirada noticiosa está puesto en La Haya, para que sepan los que van en camino. En Radio Cero, desde cero. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Respalda y garantiza Derco. En Radio Cero son las 8:36 minutos. Son 34.990. ¿Paga en efectivo o con tarjeta? Con tarjeta, en 12 cuotas. En septiembre vas a querer pagar todo entre 3 y 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Corbanca y participar por uno de los 5 viajes a Brasil para 2 personas. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar. Bases y detalles de esta promoción en www.corbanca.cl. En Radio Cero, desde cero. Sí, bueno, estamos de vuelta.
murieron dos personajes 8:36 de la mañana. importantes dentro de esta semana, o importantes para el mundo literario, por una parte, de la televisión, por otro, que uno fue la Carmen Balcells, ¿verdad? Que fue... Era una agente literaria, yo la conocí a través de Pato Fernández. Perfecto. Y no estuvo en Chile. Sí, y tuvo mucha importancia sobre todo para los escritores del boom en su momento, y que partió como secretaria de una agencia literaria que posteriormente ya, de la cual se hizo cargo, y que fue un aporte enorme, sobre todo para la literatura latinoamericana. Por tanto, se le va a echar de menos, una persona tremendamente relevante para muchos de autores nuestros, José Donoso, Jorge Edwards, entre otros. Arturo Fonten le dedicó unas palabras muy bonitas. Y el otro que murió, y una muerte que es lamentable porque ha pasado bastante desapercibida, fue Fernando Aragón. Fernando Aragón escribió series como La Teresita de los Andes, Marta a las 8 en su momento, Amores de Mercado, que ha sido el más gran éxito de teleseries, y que era un señor que murió a los 81 años, que Barroc la adaptó él también, ¿o no? También la adaptó él, y tenía un amor por el guión como género. El guión, que en Estados Unidos es un género tan desarrollado, tan investigado, ¿verdad? Y tan base. Un sindicato muy poderoso, además. Pero por supuesto, y tan base de cualquier producto dramático exitoso. Si tú ves, qué sé yo, la serie importante, Friends, House of Cards o la que sea, tienen equipos de guionistas muy, muy fuertes. Nosotros hemos invertido mucho en Televisión Nacional, tenemos actores que ganan sobre 25 millones de pesos, ¿sí? Y tenemos guionistas a veces... ¿Cómo puede alguien ganar 25? Bueno, no, te lo puedo mencionar en privado, pero no me gusta hacerlo público. Yo ya no es. Pero lo que te quiero decir es que el guión es la base de cualquier producto dramático, y Fernando fue una persona que tenía amor por esta estructura maravillosa, que finalmente tienen que estar tan bien pensadas para crear fantasías que a la larga vayan generando relatos que cautiven a las audiencias, ¿verdad? Y en ese sentido quería rendirle también un homenaje a Fernando Aragón, que fue una persona que se va a echar de menos porque tenía escuela antigua, y creía precisamente en este elemento tan importante finalmente de la actuación, de la dramaturgia, del género dramático en general, que es el guión, que es la base de cualquier producto dramático, que es fundamental. Así que un homenaje para Fernando Aragón. Oye, algunas cosas, esta semana. Algunas cosas sobre La Haya, ya que estábamos hablando, para agarrar unas cosas que se nos quedaron fuera antes del corte. La lectura del fallo, que va a empezar a las 10 horas de la mañana chilena, va a estar dividida en 3 partes. Primero, la Corte va a hacer un resumen de la postura chilena. Luego va a hacer un resumen de la postura boliviana y va a entregar su resolución del caso. Finalmente, en la tercera parte se espera que todo esto dure algo así como 1 hora. Los fallos de la Corte Internacional de Justicia son inapelables, hay que recordar eso también. En Arica dijeron que si el fallo no era favorable a Chile, los pescadores van a izar banderas negras. Sí, efectivamente. Bueno, no es para menos. Yo creo que además políticamente, sería un triunfo para... decir que sigue el proceso, nomás no es una derrota definitiva. No, y sea cual sea el resultado, sea cual sea el resultado, el tema con Bolivia y el acceso y su acceso marítimo y las demandas que tenga Chile va a ser un tema que va a seguir activo, digamos. Sí, sin duda. Aquí se va, si el fallo favorable a Chile, se va a acabar una vía de las que tiene contempladas Bolivia para seguir insistiendo en el tema, pero el problema bilateral, o también el problema regional, considerado en su dimensión más global, va a seguir abierto. Sí, pero el problema fronterizo en Arica en particular, el fallo de Perú finalmente quitó una zona de pesca importante, ¿verdad? Que quedó ahora fuera de las posibilidades económicas de un rubro que lo necesita, ¿verdad? Entonces, en Arica, con las relaciones que tiene con Tacna, y no solo con Tacna, sino que también como nodo de 3 naciones que se encuentran fronterizamente, el problema es relevante. Sobre todo visto además políticamente, si esto empieza a funcionar a las 10 de la mañana, tipo 11:30 ya tendremos la resolución, 11. A las 12 políticamente, en términos de consecuencia y de mensaje, va a estar instalado un mensaje político. Si ganó Evo Morales o ganó el gobierno Michelle Bachelet y el gobierno de Chile. Si el fallo es favorable a Chile, está claro que el mensaje va a ser: no es una derrota para el país, sino que significa que el proceso continúa y vamos a ir al juicio con los argumentos más sólidos, con los argumentos sólidos de siempre y todo. Estoy pensando no en el discurso político, que ya debe estar escrito, es en la percepción ciudadana respecto de esto. Para Chile sería, yo creo que políticamente, y para Michelle Bachelet, un costo enorme que sucediera lo mismo que pasó con el Perú. O sea, la sensación de que uno va a quedar... El caso fundado chileno hoy día, yendo un poco más al fondo, es mejor que el caso... Es más sólido jurídicamente que el caso... Exacto, acá la existencia de un tratado firmado, ¿verdad? En el caso de Perú eran ciertos límites pesqueros y qué sé yo, que se daban a entender como tratado, y en el cual la Corte acogió el argumento legal, el principio chileno,
y hizo una concesión que la verdad que no creo que no fue lesivo para ninguno de los gobiernos que lo No sé, pero el que lo gobierno tramitó. boliviano está en una... O sea, está bien, yo entiendo perfectamente eso. Yo lo que digo es que el titular y la percepción ciudadana, no sé si va a ser esa lectura. Sí, para el gobierno boliviano puede ser muy grave porque mañana se vota en el Congreso, que tiene mayoría al MAS, Sí. ¿verdad? La posibilidad de reelección de Evo Morales. Y un 59% de los bolivianos considera que esta demanda de Bolivia tiene que ver con la reelección de Evo Morales. Claro. Desde ese punto de vista, el gobierno de Evo Morales y Evo Morales en sí mismo tiene mucho más que perder que el gobierno chileno y la presidenta Bachelet. Así es. Ahora Sí. controla el Parlamento, por tanto difícil que le voten en contra. Lo cual es otro precedente nefasto de esta especie de... Es que esta cosa de la reelección en América Latina... de autarquías constitucionales, cambiar las ¿no? donde las sí. personas se reeligen Y una trucherías una con la tras otra. democracia, Bueno, finalmente. pero no es el Tal único. cual. Convengamos que en el continente son varios los que han Los que, han hecho... los que Maduro, se tientan Correa, con la reelección también todo, son todo. Carlos Menem lo hizo varias veces. En el caso de los Kirchner, no sé si también hubo en algún minuto algún nuevo decreto que permitió la reelección. Así es. Ajá. Así es. Oye, ayer hubo una noticia breve, la voy a pasar por ella brevemente, pero que tuvo una polémica, que tiene que ver con la salida de Guillermo Larraín del Banco Estado. Y esto por la negociación que él llevó con los trabajadores del banco, en que se les pagó un bono de más de 6 millones de pesos por término del conflicto de huelga. Lo que ayer el ministro de Hacienda dijo, sí, efectivamente, el reajuste completo fue más allá del marco que habíamos puesto, y esa es la razón por la cual salió Guillermo Larraín. La discusión ahí tiene que ver, y se cruza, reforma laboral en plena discusión. ¿Cuál es la señal política y cuál es la señal que se le manda al mundo sindical? Ley de presupuesto. Exactamente. Entonces hay un debate muy interesante que empalma con una discusión y una reforma súper emblemática para el gobierno, y que está llevado también en este caso a las reparticiones públicas. ¿Se sentaba un precedente? ¿Qué precedente se sentaba? O sea, como preguntas, ¿no? ¿Corresponden bonos millonarios de esa magnitud? Leí ayer a Max Colodro en un Twitter que decía que el 90% del pago de estos bonos era, o sea, que el pago de estos bonos era el 90% de las ganancias que había tenido el Banco Estado, por lo que en el primer semestre. O sea, entonces hay la verdad, son 6 millones y medio de pesos para el término es alto, está bueno. Para Está 9.000 trabajadores del sindicato. Exactamente, está bueno, no es 9.000 malo. son, ¿no? Sí, pues imagínate a alguien que entró al sindicato la semana pasada y que viene llegando está más- a trabajar. Bueno, a ver, al banco. acá hay señales desde la moneda que me parecen buenas señales. A mí me parece que el ministro Valdés está haciendo un esfuerzo por tratar de Seriedad fiscal, de digamos. hacer entender, y eso va a empalmar también con una discusión que nosotros debiéramos tener acá al menos, que es cómo se va a financiar el presupuesto de educación del próximo por año. el tema de ¿verdad? gratuidad. Por el tema de gratuidad y por el tema de becas, ¿verdad? Y por el tema de la idea de gratuidad universal o de la oferta a la demanda o de la oferta de la oferta a la demanda, o sea, del subsidio a la demanda o del subsidio a la oferta, ¿verdad? Acá yo creo que hay una señal de seriedad. Me gusta la actitud de Valdés, tengo muy buena opinión de Guillermo Larraín. Creo que en ocasiones, y a uno como autoridad en su momento le tocó tratar, qué sé yo, con la NEF, le tocó tratar con funcionarios. Es distinto en el caso de la administración pública, porque acá se trata de una institución que de alguna forma funciona de manera privada, que tiene un sindicato, Sí, ¿verdad? sí, Y que sí. no es lo mismo que una asociación de funcionarios que no puede legalmente Constituir un sindicato. o ir a una huelga, Claro. ¿verdad? Pero las negociaciones son difíciles y se resuelven, en general suelen resolverse a través de algún beneficio. En este caso, esto era un bono por término de conflicto, que yo creo que efectivamente se fue de las manos. Estaba el riesgo de que eventualmente se hubiese una paralización, Sí. y creo que la manera más fácil de solucionarla o más viable tal vez Creo fue hacer Pero este para billetazo. exponerte brevemente, nomás para tener otro elemento en consideración, que es lo que declaró el sindicato de los trabajadores del Banco Estado después de que se conociera esta noticia, son dos cosas. Ellos no habían tenido una negociación colectiva en 26 meses. ¿Eso es mucho? No sé, pero dicen que son más de 2 años sin una O sea, negociación si colectiva. cada 26 Y que- meses voy a tener Claro, 7 millones de sí. pesos. Van, Pero que- la papera Sí. huelga, ¿o no? que el monto del bono actual se explica en parte por el diferencial que Ya. se dejó establecido para sumar luego del acuerdo por el bono de hace 26 meses. O sea, hay una parte de este bono que le vamos a pagar en la siguiente negociación colectiva, es lo que dice el sindicato, que explica en parte cómo se llegó a este monto del bono, y que por lo tanto el banco tenía provisionado, es decir, había guardado esta plata para pagar este bono.
No, sí, aparentemente los números a Larraín le daban, ¿eh? pero Ahora, la señal en el momento político que se va a discutir, se va a empezar a discutir la ley o sea, que se está discutiendo por debajo de la ley de presupuesto, y que probablemente los ministerios ya hicieron entrega de lo que van a necesitar, y probablemente Hacienda o DIPRE está cortando y cortando. Yo creo que si uno indaga y le pregunta a Guillermo Larraín las razones de por qué él llegó a esta negociación, él te va a decir que también aquí habían consideraciones políticas. ¿De qué estaríamos hablando hoy si el Banco Estado estuviera en huelga en plena discusión de reforma laboral? Hay señales políticas. ¿Qué sucede? Que yo creo que dejó de ver una parte importante, o no lo creyó del todo, y es esta decisión del ministro de Hacienda de que la economía, ocupó su mismo cargo antes de ir al ministerio. Exactamente, de que la economía está creciendo menos de lo esperado, que el precio del cobre está bajo, y habrá habido para qué hablar un montón de situaciones, aluviones, volcán, tragedia, esos son recursos que también salen. Hay educación y salud, que también son ámbitos que están, digamos, comprometidos, necesitan recursos, por lo tanto, la repartija de dinero tiene que ser un poquito más austera. Hay un tema de austeridad de la cual se tienen que hacer cargo probablemente las autoridades. Sí. Oye, me gustaría que conversara un poquitito de la noticia de las FARC ayer en La Habana, una noticia que se discutió, o sea, que se entregó en directo y se produjo sorpresivamente, ¿no? Este viaje de Santos a La Habana no estaba anunciado por las vías protocolares, no sé. O sea, fue un viaje sorpresivo. Se empezó a informar como como en el formato de noticia de última hora este embarque del presidente Santos de Colombia a La Habana, y ahí fue que se creó la expectación en torno a algún probable anuncio que tuviera que ver con el proceso de negociación con las FARC. Sí, tampoco es un anuncio, digamos, que sale de la nada. Todo el mundo sabe que estaban negociando parte hace tiempo, un proceso Cuba que empezó en Noruega el año 2012 y meses después se trasladó a Cuba. Claro, entonces por lo tanto, claro, puede haberse un viaje relámpago, pero esto se venía cocinando. Y, este proceso tenía en el fondo negociadores, y lo que nos entregaron ayer, la información, fueron parte de las negociaciones. Es decir, que el 23 de marzo del 2016 ya será la fecha límite para llegar a un acuerdo. Las FARC y el gobierno colombiano se dieron 6 meses para firmar la paz en Colombia. Pero entiendo que menos de un mes para dejar las armas, o 6 semanas para dejar las armas. Sí. O sea, se dejan las armas independiente de que se solucione el conflicto hacia adelante. Sí. También eso lo criticaba el expresidente Uribe, ¿eh? Decía que es distinto dejar las armas a entregar las armas. En la interpretación de Uribe, que también estaba hablando, yo creo, con un poco de pica por lo que había logrado Santos. Santos fue ministro de Defensa, además, de la claro, sí, pues, pero la relación es como de sentimiento de traición. Lo que él decía, no es lo mismo dejar las armas que entregar las armas. Si tú dejas las armas, las armas quedan ahí para que tú las puedas volver a utilizar en caso de emergencia, digamos, en caso de estimarlo conveniente. Esa es una de las pocas críticas que hizo el expresidente Uribe al acuerdo alcanzado. No, y en Colombia muchos se han levantado señalando que aquí se está creando una suerte de estatuto jurídico o de justicia especial para tratar casos que a la larga lo que están haciendo es disfrazar una impunidad sobre crímenes horrendos, ¿verdad? Y parte del acuerdo entiendo que considera que aquellos crímenes de lesa humanidad, ¿qué crimen terrorista podría no ser lo que pienso yo? Quedarían exentos de este... Claro, pero cuando del efecto que este tribunal puede abordar. Cuando se trata de un enfrentamiento que tiene víctimas fatales, no se consideraría un crimen de lesa humanidad, por ejemplo. Sí, la tortura, sí, el secuestro, por ejemplo. Pero ¿cómo llegas a probar? Acá nosotros tenemos experiencia en enfrentamientos que fueron muchos de ellos simulados, ¿verdad? ¿Cómo llegas a probar un enfrentamiento? Ya, pero acotémonos al texto. El texto es muy puntual en este acuerdo. Dice: el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos, del que se podrían beneficiar, según dice el fiscal general Eduardo Montealegre, hasta 15.000 guerrilleros. En todo caso, no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra. El acuerdo del gobierno y la guerrilla colombiana, en el fondo, lleva a la creación de un sistema de justicia que va a estar basado en el ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad, y se van a juzgar a todos los actores implicados en este conflicto armado de Colombia: combatientes, no combatientes, guerrilleros, militares, políticos, y también los que financiaban los movimientos paramilitares. Claro. En ese sentido, no es una amnistía solo para los guerrilleros. Claro, y no es una amnistía para quienes hayan total. cometido excesos desde el ejército o también desde las estructuras paramilitares. Ojo, porque que fueron, este mecanismo no va a también causaron mucho daño en Colombia. Y ojo, porque en el acuerdo, esta nueva creación, digamos, comunidad de justicia no depende del Poder Judicial colombiano. Va a ser un comité, por así decir, formado por jueces colombianos y extranjeros. Va a ser como un tribunal aparte.
Ojalá que se logre implementar bien. Yo soy un tanto escéptico en esta materia. El terrorismo de la FARC en algún minuto, y hay un mérito del gobierno de Estados Unidos, que en algún momento se acusó de intervención, estuvo muy ligado con el narcotráfico, ¿verdad? Se cortó ahí un hilo que no le dejó más capacidad negociadora a la FARC. La FARC ya tenían cortado el nexo económico. Sí. Esa es la otra crítica de Uribe, que estos acuerdos no incluyen nada respecto al narcotráfico. Bueno. Entonces también dejas ese problema aún pendiente en Colombia. Pero también aquí hay otro, la experiencia es bastante inédita, la forma de llevarla a cabo, y uno podría pensar también que hay un nuevo, a partir de esto, a partir del acercamiento con Estados Unidos, a partir de la visita del Papa, un nuevo rol internacional que está jugando Cuba dentro del contexto latinoamericano. Si uno mira las fotografías hoy en la prensa internacional, hay dos fotografías que no solo latinoamericano, panamericano. Si tú miras una es la fotografía de Raúl Castro como el verdadero garante, poniendo, digamos, las manos al centro, juntando las manos de Timochenko y del presidente exactamente, Santos. Y por otro, el Papa llegando... Qué habiloso. Y por otro, el Papa llegando a Estados Unidos con Obama. O sea, lo que la noticia... Todos personajes de blanco, pues el Papa y todos los que estuvieron en el acuerdo. Todos de blanco. Menos Michelle, y menos Michelle, que estaba con un vestido como más turquesa. Pero es interesante que si hay una noticia importante a nivel internacional de este año, tiene que ver con la reanudación de relaciones políticas y económicas de Estados Unidos y Cuba. Esto le da a Raúl Castro un upgrade respecto de lo que ha sido, digamos, el gran mandato de su hermano. Podría ser el siguiente mediador entre Chile y Bolivia. Gran por largo, dices tú. Claro. Yeah. El Papa va a Cuba porque él fue parte y fue garante, digamos, en estas conversaciones, ¿no es cierto? Sí. Entonces Raúl Castro apareció toda la semana pasada en la presa con el Papa por aquí, el Papa por allá, en Cuba, y hoy rápidamente el Papa se va a Estados Unidos y Raúl Castro entrega esta otra noticia. O sea, hay un protagonismo muy interesante en la figura de Raúl Castro que ya no es el hermano de Fidel Castro el que está en el poder, ya no es la extensión familiar de Castro en el poder. Raúl Castro creo que con esto se hace un espacio muy propio. No hemos podido conectar con Pato Fernández, que está en la zona, pero bueno, vamos a seguir intentando. Tienen intervenidas las telecomunicaciones. Y hay una especie como de nuevo acercamiento a las relaciones internacionales en Latinoamérica a partir del acuerdo de la FARC con el gobierno colombiano, a partir de la reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, que uno podría caracterizar como una especie de pragmatismo regionalista, ¿no? Donde como finalmente ya desaparecen las tensiones que yo creo que venían de la Guerra Fría y que aún no se disipaban. Entonces, todas las barreras ideológicas que hubo en algún momento y que dominaron gran parte de las relaciones internacionales en América entera, hoy día están desapareciendo y cediendo terreno a un acercamiento más pragmático y mucho más desideologizado, más allá de los asuntos internos de cada país, digamos. O sea, como Estados Unidos de alguna forma está evitando referirse a la ausencia de democracia en Cuba, aunque surgen indirectas por ahí a veces, y Cuba por otra parte de alguna forma está insistiendo más en los daños que ha causado el embargo, pero también está, yo he visto por los discursos públicos al menos, asumiendo esta reapertura de relaciones con un espíritu más pragmático de apertura hacia Estados Unidos. Y el otro personaje que yo creo que y que uno escucha, porque lo necesita también en realidad, uno escucha a mucha gente que dice que el Papa Francisco tiene un sentido y una oportunidad de marketing enorme. Hay mucha gente que no le gusta por eso, que considera que no respeta, lo mismo un poco que se Bachelet, que no respeta la institucionalidad, el cargo de Papa, porque es un Papa más que se escapa, que anda en renoleta, que se ríe mucho, pero es un Papa que a mí me llama mucho la atención los mensajes que va entregando. Primero, el reto que él hizo a los obispos italianos, de decirle, esta iglesia no puede seguir estando hacia adentro, esta no puede seguir siendo una iglesia encerrada. Es una iglesia que tiene que salir a la calle y que tiene que tensionar a la sociedad, porque tiene que cumplir un rol, tiene que volver a trabajar sobre la pobreza. Lo dice, parezco así como canuta, pero lo dice también ayer, se lo dijo el Papa Francisco a los obispos, a los norteamericanos. Les dijo, no, la iglesia no quiere obispos repantigados en el sofá. No, esa palabra no la discutí. No, repantigado es como echado. Ya, echado, sí, bueno, está claro que sí, pero yo sé, me imagino que eso significa, pero atado, dice, a convicciones inamovibles, lejanos de los que son distintos. Y lo planteo... No, hizo una crítica feroz también a los casos de abusos sexuales que en la iglesia norteamericana causaron muchos daños, en la iglesia católica. La discusión y cómo se empezaron a destapar los casos de abuso sexual en el seno de la iglesia católica partió en Boston en el año 2003. Claro. O sea, y de ahí viene toda esta ola que ha atravesado varios países del mundo y que nosotros empezamos a vivir y destapar también pocos años después. Y lo planteo, y a lo mejor es autorreferente, pero lo planteo para hacer el link respecto de la iglesia chilena. Creo que
pasado, digamos, el caso mails, correos electrónicos entre Cardenal Errázuriz y Ricardo Esati, quedó una sensación de que aquí estaban más preocupados de las trenzas de poder que de cómo la iglesia salía a la calle y cómo se conectaba con este sentir ciudadano. Lo digo porque hemos hablado de política y yo creo que el mundo de la iglesia está parapetado en sí mismo. Es, con lo que dice el Papa, una iglesia encerrada en sí misma, mirándose y autodefendiéndose. No una iglesia que está conectada, porque si la iglesia estuviera conectada, yo no sé si habría mandado a Osorno a Juan Barros como obispo. Sí, las instituciones finalmente se empiezan a mover por suerte de lógicas internas donde ya es difícil entrar, claro, difícil pero la iglesia dar tiene otro rol. En el caso de la iglesia iglesia uno espera otro rol, es una voz moral, es una voz ética. Ese es el rol que ha jugado la iglesia, por lo menos en la historia reciente de Chile, y eso fue lo que dejó ser. Una labor pastoral, una labor social tremendamente relevante, donde hay fáciles formas también de promoción del trabajo que la iglesia hace. Hablaba el otro día con Benito Baranda, me decía que Chile es el país de América Latina que más ha bajado su confianza en la iglesia. Esto dice un proceso que partió hace 15 años. En todo hemos bajado, en la iglesia, estamos escépticos en general. Es parte, digamos, de la crisis, pero la iglesia viene. Pero esto es una comparación entre países respecto de la iglesia. Sí. Del respeto a la iglesia. No solo del respeto, de la confianza. De la confianza en la iglesia. Y ha bajado, ha tenido pic de 60%, ha bajado 40, 30%, pero el país que tiene mayor desconfianza en la iglesia, cuando más de la mitad de los chilenos se declaran católicos. Sí. Hay un desajuste. Segundo, como estadística, la presencia de feligreses ha bajado mucho en las misas del domingo. O sea, desde el mundo católico hay un distanciamiento con esa iglesia que, más que acogerlo, está preocupado de acogerse a sí mismo, de cuidarse a sí mismo. También hay una desconexión que me gustaría trasladarla. Entre el lenguaje ciudadano y el lenguaje también de la iglesia. La feligresía también está un poco cansada de una suerte de infantilización del lenguaje respecto de la feligresía. Sí. Se suele tratar, o uno ve las prédicas de los domingos, han faltado o escasean, ya no existen esos curas que hablaban realmente con la doctrina de la iglesia en la mano. Eso es, la doctrina. Recordemos lo importante que fue la doctrina social de la iglesia en la política en su momento en Chile, cómo finalmente regía lo que ha sucedido con el Te Deum y la degradación que ha terminado sufriendo el Te Deum. Gracias a la doctrina social de la iglesia, o la doctrina social de la iglesia fue un gran factor que explica la reforma agraria, por ejemplo. Pero y el Concilio Vaticano II y su influencia en materia política tiene miles de repercusiones en la vida chilena. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, aquellos que eran capaces de explicarla de esta nueva de Dios, ¿verdad? Hacerla presente entre la feligresía, creo que está teniendo más los interlocutores, está teniendo más los voceros, ¿verdad? Más los líderes también. Creo que se está también leyendo poco, creo que no está llegando ese mensaje, no está llegando la obra social que realiza. Yo creo también que la jerarquía eclesiástica ha quedado como parapetada en la defensa de valores conservadores, que si bien pueden formar parte de la doctrina de la iglesia, yo creo que de sí misma han tenido, valores conservadores que defienden la misma iglesia. No, de sí mismos, más que de los valores. ¿Cuáles son los valores conservadores que se defenderían para obstruir? Por ejemplo, haberse opuesto a las leyes de divorcio en la década pasada, hoy día condenar cualquier intento de legalizar el aborto terapéutico. Sí, pero es obvio, porque la iglesia tampoco tú le puedes pedir que piense como la ciudadanía. La iglesia tiene sus cosas pero es una decisión política elegir sobre qué banderas vas a enrolar. Sí, pero o en qué trincheras te vas a parapetar. Pero el anquilosamiento de instituciones que han sido hegemónicas en general es muy notorio. Bueno, ¿verdad? Por eso es importante si no son capaces esas mismas instituciones de ir regenerándose internamente y ir modificando un discurso, ¿verdad? Por eso, lo planteaba, porque creo que la visita del Papa a Cuba y ahora a Estados Unidos, no la miremos solo como una estela, sino que como seguir un poco lo que va diciendo. Y en eso que va diciendo, hacer el contrapunto de lo que estamos escuchando acá, de cuánto empalma un discurso y otro. Son 9 de la mañana. Quedamos pendientes con el tema de gratuidad. Hay lo comentamos al comienzo, la nueva mayoría tiene diferencias a muy pocos días de que ingrese el proyecto para gratuidad 2016. El modelo de financiamiento es lo que está dividiendo las posiciones en el bloque seno de la nueva mayoría. La democracia cristiana está a favor del sistema de becas, lo cual le pega, la banca estudiantil, como se mencionó acá, está muy en contra, lo cual le pega en el corazón
a una de las promesas de este gobierno. Una de las promesas también malentendidas, porque cuando se habla de educación gratuita, de calidad y pública, perfectamente se puede estar hablando también de un sistema de becas, pero esa forma de financiamiento, sí, que no era la que se... Tempranamente la nueva mayoría se comprometió al modelo de financiamiento, de subsidio a la oferta más que... Pero finalmente el realismo en este caso, que implicaría una renuncia, ¿verdad?, se empieza a imponer, porque a pocos días de la ley de presupuesto es muy difícil que se pueda generar otro tipo de financiamiento que el aumento de becas, que recordemos que el presidente Piñera propuso llevarlo hasta un 60%, y lo que se está proponiendo acá es llevarlo hasta un 70%. Lo que se había establecido era que iba a ser un financiamiento como de derecho universal, en donde los recursos iban a ir a la oferta y no iban a ir a la demanda, que es mucho de lo que se reclama, porque dice la izquierda, bueno, pero ¿qué diferencia tiene esto con un sistema de vouchers? Claro, eso no cambia el estatuto de la educación como un servicio de mercado, en vez de como un derecho social, lo que es súper opinable, un subsidio a la oferta. Pero ese es como el esquema de la disputa más ideológica de fondo. Pero como hay que cerrar las leyes de presupuesto en algún minuto, transitoriamente o no, probablemente lo que va a pasar ese próximo año van a ser becas. Y me parece razonable y bueno que así sea. 9:02 de la mañana de este jueves 24. Que tengan un buen día. Mañana nos escuchamos aquí en Desde Cero con Luciano Cruzcoque y don Sergio Fortuna. Rafael Gumucio esta mañana. Mañana viene Rafael Gumucio. A partir de las 10 horas entonces, el presidente de la Corte Internacional de Justicia, Ronnie Abraham, va a leer desde La Haya, en La Haya, la sentencia sobre la solicitud de incompetencia que Chile hizo respecto de la reivindicación marítima boliviana planteada ante esta instancia jurídica internacional. Chau, que tengan un bonito día. Desde Cero fue presentado por All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Corbanca, un banco que se mueve contigo. En Cero son las 9:03. Si se te queda pegado un streaming romántico, deberías subirte al 4G de Movistar. ¡Ay, ella! Por el Tinder con más match, el trending topic, ella.